Salud y bendiciones a toda la audiencia suscrita a su canal Tecnologías Divinas, donde estamos desarrollando el proyecto Cápsulas del Reino. Bien, agradecemos pues su asistencia, su suscripción a nuestro canal. Y ahora, hoy, 20 de febrero del 2018, tenemos ahora mismo el inicio de una nueva serie de estudios de un nuevo tema bien importante a mi juicio, que le hemos dado por título o lo hemos titulado Predestinación y Soberanía Divina. Y para ello yo le voy a pedir por favor que usted vaya a su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 17, es allí donde vamos a estar fundamentando nuestro estudio en esta preciosa tarde. Antes, yo quisiera pues retomar el eslogan que hemos estado utilizando a lo largo de este proyecto con respecto a los temas bíblicos, donde hemos dicho pues que todo dentro de la Biblia, fuera de la Biblia, nada. Y yo invito pues a todos los que son bien bíblicos, que son seguidores de este canal, pues que estaremos considerando eso al pie de la letra en cada tema bíblico que traigamos, pues, o que subamos a nuestro canal. Muy bien, el versículo 17 del capítulo 1 de Colosenses dice de la siguiente manera: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy bien, lo primero que haremos es enfocarnos en las cosas creadas, o mejor dicho, en el universo creado. Esto es bueno que usted lo relacione, lo asocie, porque es la realidad. Allí la expresión, Él es antes de todas las cosas allí, la expresión, todas las cosas, involucran o implican la creación o el universo, o este sistema de cosas que nos rodea. Este universo por medio del cual usted tiene contacto, o debo decir con el cual usted tiene contacto por medio de su sentido físico, por medio de la vista, por medio del oído, por medio del gusto, del tacto, del olfato, en fin, usted puede tener una relación, una interrelación con este universo. Pues bien, usted debe entender entonces que ese universo son las cosas allí descritas que fueron creadas pues para el beneficio de la humanidad, pero lo que quiero que entienda es de que Dios es antes de todas las cosas creadas, que Dios es antes de este universo, y no solamente Dios es antes, sino que todas las cosas que Dios creó, o este universo creado, subsiste en Él, subsiste en Dios, se mantiene en orden gracias a Él, porque permanece en Él, porque Él es la fuente y el origen de todas estas cosas. Ese es un punto, yo diría, de honor para poder entender lo que es predestinación y lo que es soberanía. Ahora bien, yo quisiera que notara como punto también bien importante del tema lo siguiente, y es que Dios existe antes del universo. Ese detalle sí tenemos que ponerle un acento gigantesco. Tenemos que colocarle un brillo que resplandezca, que encandile, porque hablar de la preexistencia de Dios, que es lo que se está hablando aquí, una existencia anterior a algo, es decir, la existencia de Dios antes de que el mundo fuese creado, repito, es muy importante si hemos de entender, si hemos de estudiar predestinación y lo que es el rol o el atributo de Dios como soberano. Eso es muy importante, pues, que lo podamos entender. Entonces, quisiera que notara que ese es un punto del tema bien importante, la preexistencia de Dios, que entonces es lo que se resalta en este pasaje. Ahora, esto nos dice que la preexistencia de quien es la causa, no solamente, ahora hay un segundo detalle, o punto número 2 importante, y es que no solamente existe antes de todas las cosas, sino que Dios es la causa y el origen de todas las cosas. Fue Dios quien planificó antes de que existieran, fue quien predeterminó antes de que existieran las cosas.
fue quien predestinó las existencias. Escuche bien, número 1, sus misiones. Número 2, sus visiones. Número 3, su destino con antelación, con anticipación, o lo que bien llama la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Importante ese detalle. Tuviéramos que decir, sin ningún temor a dudas, sin ningún temor a equivocarnos tampoco, que Dios no solo predestinó las cosas creadas, sino que también los hechos, número 1, y las obras, número 2, en las que estarían involucradas, incluso sean buenas o sean malas, sean correctas o sean incorrectas. Todas las cosas creadas, además de tener una misión, además de tener un destino, repito, sus obras y sus hechos fueron también predeterminadas o predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Por esto es necesario entender soberanía si queremos obtener un sentido o un entendimiento correcto y cónsono con las Escrituras y mayormente con Dios. Esto es un punto de honor en este tema. De modo que la teoría de quienes le atribuyen el origen y la causa de la existencia, es decir, del universo, a una explosión, queda expuesta y en evidencia su falta de fundamentos y argumentos que validen la misma existencia. O sea, usted cuando escucha o analiza, revisa, investiga estas teorías, es decir, su desarrollo, etcétera, etcétera, usted va a ver claramente que no hace sentido con las cosas creadas, con el universo. O sea, usted cuando analiza cada cosa creada, cada elemento con el que usted ha entrado en comunión, con el que ha tenido una interacción, usted va a ver rápidamente que no hace sentido, repito, las cosas como existentes no hacen sentido con esta teoría de la explosión del Big Bang. No hace ningún sentido. Sin embargo, cuando usted ve las cosas creadas, el universo, y usted entra en una interrelación con ellos, o sea, interactúa, hay una interacción de universo y usted, universo y el hombre. De su interior usted va a tener una certificación, una afirmación, número 1, que aquello fue creado por causa de usted. Eso es lo primero que va a afirmar, que va a descubrir que el universo o las cosas creadas mencionadas en la Biblia fueron creadas por causa de usted y no usted por causa de ese universo. Siendo usted parte de la creación, hablando físicamente, usted es parte de la creación, yo soy parte de la creación, físicamente hablando. Pero en el interior, en su conciencia, en su espíritu, usted va a ver una coherencia, una interacción y un sentido absoluto y total con lo que la Biblia dice con respecto a que Dios es antes de todas las cosas y que fue Dios quien planificó, fue Dios quien predeterminó y predestinó de antemano que las cosas no solamente existieran, sino sus misiones, su uso, sus actividades, su destino. Eso no lo podemos obviar. No hay forma ni manera de evadir esta realidad una vez que entramos en comunión, interacción con el universo. Entonces, este es otro punto bien importante. Esto queda totalmente desarticulado, queda en un limbo, en un vacío, la teoría del Big Bang y la teoría de que el universo existe, fue producto de una explosión. Ahora bien, mal pudiéramos hablar de predestinación sin considerar uno de los atributos más sobresalientes en Dios, como lo es su soberanía. Y en esto quiero abrir un paréntesis y explicar un detalle importante de lo cual usted pues está familiarizado. Por ejemplo, cuando usted ve las universidades teológicas, cuando usted ha estado
en algún instituto bíblico teológico o en alguna escuela de ministerio, cuando usted va a las librerías, incluso la literatura cristiana, y ve cualquier cantidad de literaturas hablando de soberanía, cuando usted escucha la prensa, o debo decir, la televisión, la radio, los medios de comunicación audiovisuales y radiales, y lee la prensa escrita, usted va a ver hombres y mujeres llamados ministros del cristianismo, los va a ver hablando, los va a ver, debo decir, escribiendo sobre el tema de soberanía. Sin embargo, cuando usted ve hablando estos personajes, con todo el respeto que se merecen, que comienzan a hablar del ejercicio, que van a la praxis de lo que es una soberanía, usted ve que nada está más lejos de la verdad de lo que ellos establecen, de lo que ellos afirman. Ellos incluso colocan a Dios en una posición bastante delicada y vergonzosa, en una posición humana. Es decir, un Dios que está pendiente para ver qué hombre decide bien o qué hombre decide mal, para él tomar decisiones en el asunto, para él tomar una resolución. Venga un Dios que pone en ejecución un plan, un propósito. Entonces cuando el hombre interviene, cuando el hombre interfiere en él, Dios tiene que postergar ese plan porque el hombre interfirió en él, porque tomó una mala decisión, qué sé yo, otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces tiene que aplicar un plan B. O sea, un Dios totalmente humanizado, un Dios con fallas, con limitantes, un Dios que se pone en tela de juicio su soberanía. Un Dios que está expensa, que está circunscrito y supeditado a las decisiones de los hombres para él poder ejecutar un plan. De hecho, hay un sistema de interpretación llamado el dispensacionalismo, que se basa en un Dios que sencillamente está limitado y que falló en su propósito. Porque ellos arguyen y esgrimen incluso que el plan de Dios se vio interrumpido. La semana 70 de Daniel, por ejemplo, se vio interrumpida cuando Israel rechazó al Mesías. Se vio interrumpida, y por eso Dios tuvo que abrir un paréntesis, y ese paréntesis data, según ellos, según el dispensacionalismo, de un misterio que fue la iglesia de 2000 años, que está en curso, pero el propósito de Dios quedó interrumpido. No hay algo más lejos de la verdad que esta tontería, señores. Mire, el apóstol Pablo dijo claramente que no es que la palabra de Dios haya fallado, escribiéndole a los romanos en el capítulo 9. Dice, no es que la palabra haya fallado, porque no todo el que desciende de Israel es israelita, y no por ser descendiente de Abraham es hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque el Israel verdadero no era el Israel de genética humana, no era el Israel biológico, no era el Israel literal de las 12 tribus de Israel. El Israel verdadero era el Israel nacido de nuevo. Fue el Israel que tuvo un nuevo corazón, el que fue circuncidado en el corazón. Fue el Israel, fue la iglesia, nacida del Espíritu. Ese fue el verdadero Israel. Entonces, ese Israel no falló. Ese Israel se convirtió en el ejecutor del propósito de Dios. Se convirtió en el acceso de Dios a la tierra para consumar su propósito, el cual había sido planificado, predeterminado y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Si hay alguien que nunca ha fallado, amado amigo, amada amiga, en quien puedes confiar plenamente y que nunca ha fallado en su haber, ese se llama Dios. Dios nunca ha fallado en sus planes. Sus planes siempre los ha alcanzado, siempre los ha consumado, siempre ha tenido éxito y siempre lo tendrá en todo lo que ejecuta. Entonces, ese punto hay que tenerlo, pero muy claro, muy claro. Entonces, eso quería decirlo también como el punto, pues, de honor, podríamos decir, en esta parte. Entonces, nada está más lejos de la verdad que esta teoría, porque es todo lo contrario al patrón escritural. Es decir, Dios nunca ha fallado, el plan de Dios fue consumado, su plan salvífico, su plan redentivo llegó a su feliz conclusión en el año 70 después de Cristo. Ahora, no es así, sino que cada cosa creada
incluyendo al hombre, tuvo una asignación de obras y hechos que correspondían al destino trazado desde antes de la fundación del mundo. Que quede muy claro que nada en este universo existe como un accidente o como un error de planificación eterna, sino que todos los sucesos, todos los hechos y acontecimientos ocurridos y registrados en la Biblia fueron parte del propósito predestinado antes de la creación de todas las cosas. En otras palabras, ya para ir culminando, si hay alguien que nunca improvisa, si hay alguien que planifica, si hay alguien que coordina, si hay alguien que predetermina todo para que todo salga conforme a su beneplácito, para que todo ocurra de acuerdo a su consejo absoluto, quien tiene la capacidad absoluta sin consultar a nadie de decidir, de tomar una resolución de acuerdo a su corazón puro y a sus pensamientos puros y a los diseños que él internamente pueda tener, pues usted puede tener la certeza y la confianza de que eso nunca va a fallar, eso nunca falló y eso nunca pues tendrá interrupción para su cumplimiento. Somos los hombres en nuestra mente finita quienes ponemos obstáculos a lo que Dios está haciendo, y por supuesto vamos a transmitir una imagen de un Dios que comete errores, un Dios que se ve obligado en la historia a rectificar, un Dios que tiene planes alternos, planes B y planes C, qué sé yo, y entonces por supuesto nunca se concluye nada. Entonces, amado rey, amada reina, amado amigo, amada amiga, por hoy pues quería entregarte esta porción de análisis, esta porción de estudio, esta cápsula número 1 acerca del tema predestinación y soberanía divina. Entonces, lo próximo que me queda, el tiempo que me queda, es para agradecer por tu, digamos, constancia y tu deseo de aprender, felicitarte y enviarte un abrazo acá a la distancia. Será entonces hasta la próxima, que continúen siendo bendecidos y saludables.